La jaula de los voces. Novela de Andrés Casanova. Parte 5. Capítulo 17. Abortado complot sedicioso de Juan de Equidad. Creti, Quintilis L38, Agencia de Prensa Oficial, APO. Una vez más se ponen al descubierto las intenciones traicioneras del Arristranco de Muladar, vástago de la espuria progenitora y huérfano de patria, Juan de Equidad. Con la ayuda de los espías universianos el proscrito penetró en la plaza pública con una tropa de 100.000 lanceros y apuñaló a mansalva a todos los mendigos que nuestro ilustre monarca protege en su seno para gloria de la humanidad. Ya la excelsa reina ha planteado obtener en breve una nueva remesa de mendigos. No se reportaron víctimas entre la nobleza. Clastoe Ginebres leyó la noticia consternado. Observó con calma el pedazo de periódico amarillento que una mano enguantada le entregara hacía unos instantes, envolviendo un bocadillo de carne de alce auténtica, y luego de darle el primer mordisco, repasó los últimos acontecimientos a partir del instante en que los cancerberos comenzaron a marcar con cuartos de luna azules los cuerpos de los mendigos detenidos en la capilla hirviente. Desde hacía una semana cambiaba de escondite cada 2 horas, pues una vez terminado el espectáculo de la capilla se proponía llegar hasta la sede diplomática y recoger allí todas sus pertenencias, cuando un aviso anónimo puesto en sus manos por una especie de armadillo con 3 patas y oloroso a fuente de las inmundicias le hizo saber que el mariscal Caibaset Jubitas había fijado como precio por su cabeza la suma de 20 millones de tomines. Durante todo este tiempo la mano enguantada le había estado suministrando bocadillos de las más diversas facturas. En horas de la mañana, invariablemente el pan protegía 2 huevos cocinados, que a no dudarlo serían de alcatraz, y una garrafa de vino acompañaba al alimento. En horas del mediodía, los bocadillos solían ser de muelas de cangrejo, de ectoplasma en almíbar, de enchilado de ranas saltarinas o de bejucos macerados en aceite. Para la cena, la carne era real, no procedía de la fábrica de ilusiones, sino de alguna de las distintas especies de animales que corrían libremente por los bosques de la Isla de las Rosas, y el líquido una cerveza de idéntico color al del vino de las estrellas, aunque de un saber cercano al aguardiente de aerolitos que solo consumían el rey Gaspar y los miembros del cuerpo de consejeros. Clastoe volvió a mirar la porción de periódico y pensó que se trataba de un mensaje de Juan de Equidad, pues era la primera ocasión que el bocadillo venía envuelto en un papel con letras. Sin embargo, de inmediato contradijo esta hipótesis con una segunda. La mano enguantada, en uno de esos momentos de apuro del ser humano cuando de evacuar el cuerpo se trata, había elegido un periódico que databa de 10.000 años atrás para limpiarse y el pedazo restante lo empleó en envolver el bocadillo. No obstante, volvió a la hipótesis inicial porque lo deseaba, porque necesitaba que fuese la correcta. Acercando el papel a los ojos y auxiliándose de una luz mortecina que irradiaba un bombillo lejano leyó sin interés un fragmento de reportaje que hablaba sobre unos seres alados con cabezas de lobo, patas de buey y troncos de carnero. Con indiferencia, lanzó el periódico a la oscuridad de la noche y a unas lloviznas que comenzaban a caer. Continuó comiendo mientras dentro de su cerebro surgía con lentitud una idea. Lo importante no era desgastarse en deducir quién lo alimentaba, pues no le cabían dudas que se trataba de una simple mano ejecutora procedente del Palacio Real. Tampoco resultaba significativo descubrir con qué sustancia fabricaban aquellos alimentos que unas veces hubieran podido disputarle los poderes nutritivos, el sabor y el aroma a los manjares con que los cocineros reales complacían cada una hora el sibaritismo del rey Gaspar. Ni siquiera constituía motivo de interés para él saber dónde confeccionaban aquellos bocadillos que le venían sirviendo de sustento desde 7 días antes. Lo verdaderamente importante era encontrar el camino hacia la Isla de las Rosas. Bebió un trago largo de cerveza y volvió a trozar con sus dientes una porción bastante significativa de pan suave relleno con una carne fibrosa y abundante en jugo. Aunque ya había concluido que resultaba inútil emplear el tiempo en buscar al dueño de las manos enguantadas, la lluvia comenzó a arreciar y de todas maneras debería permanecer escondido en aquella cueva el resto de la noche. Podía, por lo tanto, darse el lujo de continuar contradiciéndose a sí mismo y buscar sin moverse de allí las evidencias que lo pondrían frente a frente con su protector. Recordó, en tanto que masticaba sin detenerse, la figura del individuo misterioso que durante una semana lo había encontrado invariablemente 3 veces al día sin que hubiesen acordado previamente el lugar. Cuando aquel cuerpo se movía para retirarse luego de haberle entregado un paquete con bocadillos y el recipiente con el líquido, a pesar de la capucha negra que cubría su cabeza, daba la impresión de que estaba al descubierto. Solamente a los nobles vistos de espalda se les observa erguidos y sin miedo. Solo quienes se creen con derecho legítimo al poder aparentan fortaleza aunque por dentro tiemblen. ¿Quién podrá ser? Volvió a preguntarse dando inicio al segundo de los bocadillos. ¿El maestresala Benedicto?
No era posible. Sus manos lo delatarían aunque las escondiese dentro de unos guantes de hierro, grandes como la de cualquier ladrón encumbrado, torpes para ofrecer dádivas y generosas para tomar aquello que no le pertenecía. ¿La reina Lila? Improbable. Quien siempre ha llevado el látigo a cuestas para castigar al débil no es capaz de pensar en el caído. ¿Benjamín Toresano? Resultaría increíble. Alimentaba su propia hambre gracias a los descubrimientos de las proteínas sintéticas, las emulsiones tranquilizantes contra los descontentos y el método de trasplante de neuronas. No le hubiese convenido la derrota del rey Gaspar. ¿El mariscal Caibaset Jubitas? Imposible. Adoraba demasiado los entorchados del mariscalato para renunciar a ellos por salvar a los mendigos que hacía torturar. ¿El doctor Cornelio Huerta? No resultaba lógico. Los cobardes lo son en cualquier época y circunstancia. ¿Y de Alfonsa Isabel? Jamás. Era propietaria de 10.000 acciones en la sociedad industrial productora de mendigos. ¿El rey Gaspar? Podía descartársele de inmediato, pues debido a su apego por los formulismos todo intento de cambio en la forma de vida de los cretinos lo interpretaba como un suicidio. Entonces, ¿quién rayos me ayuda? Volvió a preguntarse Clastoire Ginebres desesperado y como no logró respuesta alguna dio el último mordisco al bocadillo y quedó dormido. A la mañana siguiente, Clastoire Ginebres fue despertado por la mano enguantada, la que además de entregarle los bocadillos para el desayuno, le encomendó una misión sumamente riesgosa: disfrazarse de secretario de actas del Real Consejo y obtener la información que permitiera un ataque exitoso al Palacio Real. Cuando llegó al salón de los diputados, dos mozas de oficina le entregaron papel, una pluma de ganso y tinta en abundancia. Los consejeros comenzaron a ocupar sus asientos entre toses fingidas y risas nerviosas. El rey Gaspar aún no se había despertado. Al cabo de 2 horas, apareció el rey restregándose el sueño de los ojos. Emplearon 2 horas más en lograr un acuerdo unánime acerca de los asuntos a discutir y el monarca suspendió la sesión por causas de fuerza mayor. Debía llegar un instante hasta el telescopio del faro de Mustelier y mirar hacia la plaza pública. El secretario de actas anotó: suspendido un instante el conciliábulo por razones de estado, y Clastoire Ginebres pensó: este pendejo tiene miedo que lo destronen. Mientras la blanca cabeza soportada por un cuerpo estrecho salía precedida del mariscal Caibaset Jubitas y rodeado por un centenar de guardias de asalto, Clastoire se entretenía mirando las dos mozas sentadas a su lado. A una de ellas se le había corrido el sostén y dejaba al descubierto una montaña puntiaguda y carnosa. La otra permitió que sus muslos escaparan de una falda tan estrecha que apenas si llegaba a concebirse como un vestido. Cuando las muchachas lo miraban sonrientes, él cambiaba la vista y entonces volvía a sus razonamientos. Paseó la mirada por el salón, observándolos a todos, entretenidos en ocupaciones como escarbarse la tierra de las uñas o cuchichear con el consejero más cercano a su asiento. La reina Lila lucía vieja y amagada. Toresano permanecía en silencio y Cornelio Huerta canturreaba una canción de amor. Clastoire Ginebres cerró los ojos. Mirar a aquellos ancianos milenarios le producía un sabor acre en la boca. Le resultaba más edificante imaginar al rey Gaspar acabado de llegar al faro de Mustelier. Una vez frente al telescopio gigante podría propinarle un coscorrón al hombrecillo que atendía su funcionamiento y ordenarle 30 grados de latitud norte. El hombrecito, sacudiéndose la cabeza, haría girar la manivela de la inclinación ubicando el telescopio en la posición deseada por el rey y mientras éste acercara el ojo derecho al instrumento, pensaría: turrumpín de tu madre, si un día me dejan tus cancerberos voy a pelarte las nalgas con mi cinturón. Pero el rey no está conforme. Nunca queda conforme con sus propias órdenes y por ese motivo rugió 2 grados hacia la izquierda. El hombrecito, genuflexo, cumplió la orden, y sin enderezar el cuerpo se hizo a un lado para que el monarca volviese a colocarse frente al telescopio. Entonces el rey sí quedaría satisfecho. Sonriente, feliz, cerraría el ojo izquierdo justo en el instante en que Ildefonsa Isabel acabara de desprenderse de su última prenda íntima con el objetivo de enloquecer al viejito del telescopio que, comentaba ella sonriente con sus amantes, cada vez que Cornelio iba a la sesión del Real Consejo, ¡qué casualidad! Venía a espiarla a intervalos de media hora. Clastoire Ginebres sonrió divertido y la moza de los senos cual montañas lo miró ilusionada. Se advertía en aquella mirada que estaba deseosa de recibir un requiebro del fornido secretario de actas, pero Clastoire prefirió imaginar al rey Gaspar admirando la alzada de Ildefonsa Isabel, pues la esposa del canciller se volteó por completo en la mente de Clastoire y comenzó a desabrocharse las correas de sus zapatos. El rey no pudo resistirse. Envalentonado, salió corriendo hacia la ciudad, dispuesto a entrar al banco de Creti y adquirir 100 acciones de la sociedad industrial productora de mendigos para comprarle con ellas una noche de intimidad a Ildefonsa Isabel, aunque tal proceder le costase ser catalogado por Juan de Equidad como un aberrado sexual.
Si mis súbditos descubriesen estos vicios no me respetarían, pensaría el rey cuando fuera a transponer el umbral del banco. Concluiría entonces que resultaba más prudente abstenerse de todo trato carnal con aquella calientacamas, y le ordenaría a Caibás guiar la comitiva real hacia el palacio. Una vez dentro del edificio, se conformaría con encerrarse en el baño de baldosas pulidas cercano al salón de las sesiones. Involuntariamente, Clastor Ginebres miró a la moza de la falda insignificante, y en ese preciso momento entró al salón el rey Gaspar abrochándose la portañuela. «Quiero que corra la sangre», gritó Gaspar único apenas ocupó el sillón acolchado de la presidencia, mirando al mariscal Caibás et Júbitas. El secretario de las actas anotó: Su Majestad el Rey exige aplicar la más estricta justicia en el caso que se discute acerca de la rebelión de los mendigos. He hecho pasar por la capilla hirviente a 100.000 sopistas, contestó el mariscal fingiendo sumisión, y el secretario de las actas, después de pedirle a la moza de las protuberancias pectorales exageradas que le mojase la punta de la pluma dentro de la tinta de cangrejo, escribió: El jefe de la policía informó el resultado de las investigaciones practicadas. Hay que elevar esa cifra a 200.000, ordenó el rey raspándose la nariz con una cuchilla para quitarse las costras de herrumbre que se le formaban cada vez que era mencionado el nombre de la capilla hirviente. La moza de los muslos libertinos tomó la mano del secretario de las actas y Clastor permitió que la condujese a su voluntad para escribir: El excelso monarca alerta que el Tribunal Superior deberá dictar un auto judicial para que dentro de la más estricta observancia de las leyes cretinas, se descubran a los culpables máximos de la rebelión. El mariscal Caibás et Júbitas suspiraba trabajosamente. Clastor Ginebres creía adivinar sus pensamientos. Resultaba imposible aumentar un solo mendigo a la cifra de 100.000. Desde 3 días antes todos andaban escondidos debajo de la tierra y de allí no saldrían hasta tanto no fuera decretada la amnistía habitual correspondiente al onomástico del rey. Me comprometo a elevar la cantidad de vagabundos castigados en la capilla hirviente a 500.000, declaró al fin el mariscal, y el secretario de las actas le pasó la pluma a la moza de las tetas grandes para que anotase el siguiente dictado. El ministro del orden ajustará las actuaciones a las circunstancias y remitirá a tribunales en los términos de entre 100 días y 1000 años prefijados por la ley a todos los encartados. Mientras la mano de la moza anotaba, la mente de Clastor quedó libre para pensar que las decisiones del mariscal Caibás et Júbitas, como las de todos los mariscales, siempre marchaban por encima de los deseos del rey. Se le está acabando la cuerda al muñeco, pensó el Ginebres sin sentido alguno, por pensar en algo, durante uno de los recesos de cada media hora, cuando el rey Gaspar, suspendiendo la reunión, salió a toda prisa hacia el faro de Mustelier. Aquella sesión del Real Consejo ya le comenzaba a producir calambre en los músculos dorsales. Para colmo, según el orden del día determinado por el rey, durante la próxima media hora Cornelio Huerta leería el informe titulado Los cangrejos y la legalidad, lectura que llevaría a cabo con una vocecita entre tímida y orgullosa a la vez por traer colgadas al cuello todas las medallas que imponía su majestad, desde la de Gran Duque de la Puerta del Reino hasta la de Marqués de los Montes Escondidos. Pasada media hora de haber salido, el monarca regresó al salón ordenando que los presentes se arrollanaran en el piso. Acababa de descubrir con auxilio del telescopio un alzamiento en la plaza pública y deseaba consultar los dados cabalísticos. Una vez que los reunidos se colocaron en círculo, las rodillas contra las baldosas y las manos en cruz a la altura del pecho, Benjamín Toresano extrajo un pañuelo mugriento de sus bolsillos y al desenvolver los 7 dados de oro deslumbraron a los presentes. Apuesto a nubes de humo con caballeros de la justicia engalanados, dijo Gaspar mientras Toresano sacudía los dados dentro de un cubilete. Clastor ya lo sabía, porque se lo había contado el propio Benjamín con anterioridad, que en estos casos debía esforzarse para que el resultado del lance fuese favorable al rey, porque de perder los obligaría a salir al jardín a echar un partido de quimbumbia, y en ese juego todos los consejeros tendrían que hacer lo imposible para lograr que Gaspar ganase. Según las reglas de la quimbumbia, cuando él preguntase, «¿Hoy?», Benjamín debía contestar sin asperezas visibles, «Venga», y el rey golpear con el bate de oro la pelota de marfil, que solía detenerse en cualquier lugar, excepto en uno de los 2000 huecos de la Victoria que se habían perforado en aquel metro cuadrado de tierra artificial. Entonces uno de los consejeros debía rastrear a gatas hasta encontrar la pelota y esconderla entre los dedos. Cuando el rey Gaspar, cansado de buscar también, se pusiera de pie, aquel debía depositar la pelota en uno de los huecos de la Victoria. Por suerte para todos, esta vez Toresano logró dominar los dados y no fue necesario salir hasta el jardín. Cuando el secretario de las actas volvió a su lugar, anotó con su pluma de ganso: terminado el receso correspondiente a la 10ª hora de deliberaciones, continúa la sesión.
A la medianoche, después de haber discutido todos los informes de los ministros, correspondió el turno al consejero principal, quien debía evaluar la situación general de Creti basándose en las pruebas aportadas por los demás. Todo está en orden, comenzó sus palabras Toresano puesto de pie. Lo dijo en un tono solemne, grandioso. Todo está en orden, volvió a decir, esta vez de una manera cortante, enigmática. Todo está en orden, repitió eufórico. Para sorpresa del secretario de las actas, Toresano fue reiterando las mismas palabras hasta llegar a 1.000.000 de veces, pasando del tono jocoso al galante y del sumiso al victorioso con tanta facilidad que bien podía advertirse la intención en las distintas oportunidades que aseguraba aquello de todo está en orden. La moza tetona golpeó con el codo al ginebrés y este ya iba a escribir. Todo está en orden, cuando comprendió que correspondía redactar. La más estricta calma existe en Creti, aunque sabía que verdadero deseo de Toresano era ocultarle al rey el descontento de los marinos sin puerto por el alza de la vida, las protestas de los alienados por el sabor a tierra de las pastillas para provocar alucinaciones felices, las quejas de las amas de casa porque no les quedaba tiempo para ocuparse del hogar a causa de las conferencias matinales que ahora se extendían hasta la medianoche y el disgusto de los encendedores de lámparas nocturnas por la cantidad de luz que se les exigía extraer de unas velas tan gastadas que apenas existían. El rey Gaspar felicitó públicamente a Benjamín Toresano, asegurándole encontrarse satisfecho por sus palabras. Luego de la rebelión de los mendigos, podría volver a sus ocupaciones placenteras de vigilar el curso de la vida con auxilio del astrómetro. Cuando salieron del salón, el ambiente olía a lluvia. Los cirros habían comenzado a cederle el puesto a una niebla espesa de cúmulos amenazantes. El aire trataba de arrancar los árboles del jardín. A lo lejos, se observó la luz amarillenta de un relámpago y acto seguido un trueno apagó las canciones de los insectos nocturnos. ¿Y ese zambombazo?, indagó el rey Gaspar, evidentemente asustado. Una tormenta en la isla de las Rosas, Majestad, lo tranquilizó Benjamín Toresano, solícito. Son disparos de máquinas de guerra, pensó Clastó el ginebrés satisfecho, mientras los nobles les ordenaban a sus criados traer los paraguas. Este es el final del capítulo 17 de la novela La jaula de los goces del escritor Andrés Casanova. La jaula de los goces. Novela de Andrés Casanova. Parte 5. Capítulo 18. Cuando Clastó el ginebrés estuvo convencido de que no había razones para considerarse un fugitivo, las calles estaban limpias al terminar el aguacero. El palacio real quedó convertido en un restaurante que servía comidas típicas de la antigua Grecia. Los parques se llenaron de viandantes, determinó adelantar su reloj 500 horas. Llegó a la zona céntrica de la ciudad vestido con sus mejores galas. Un frac adquirido al precio de 2 tomines, un pantalón sin perneras y unos zapatos confeccionados con hojas de tomate. Depositó una moneda de 7 tomines en la primera máquina informativa que encontró en uno de los amplios portales ocupados a esa hora por escrofulosos, tullidos, locos alegres y agresivos, bufones, vagos y pedigüeños, y al oprimir el botón de mando en la pantalla electrónica apareció la lista de todos los espectáculos que podrían presenciarse esa noche. En el restaurante El Palacio Real cenó jugo de almejas como aperitivo, de entrante queso amargo macerado de la marca Ilusiones y además alce al cuarto de luna regado con una salsa afrodisíaca, crema de cangrejos, sesos de ranas saltarinas rebosados con ensalada de champiñones de la Sociedad Industrial El Milagro, además de otras minucias como carnes estofadas y mariscos enchilados, amén de ballena asada al jugo, todo ello abundantemente acompañado con vino tinto 1000 estrellas. Cerca de la medianoche entró al teatro El Faro de Mustelier para disfrutar de la comedia Por el río H2 no corre agua, interpretada por la compañía dramática Creti. Comenzó por acomodarse en una de las butacas acolchadas de la sala teatral. Eructó con bastante disimulo, cubriéndose la boca con el pañuelo, y al levantar la cabeza observó que un humo gris y espeso llenaba por completo el local, dándole un ambiente de bar de baja estofa. Para no desentonar, prendió uno de sus tabacos olorosos a azufre y en ese instante la butaca ubicada delante de la suya fue ocupada por una dama de peinado tan alto que no le iba a permitir disfrutar la puesta en escena, por lo que decidió cambiarse de sitio. Esta vez, a su lado quedaba un homosexual de rostro depilado que lo miraba con insistencia, por lo que se mandó mudar de nuevo y estuvo así junto, detrás o delante sucesivamente de una lesbiana que abrazaba a su pareja, un masturbador exhibicionista que mostraba el falo a cuantas mujeres le pedían permiso para pasar, un niño cuyo llanto le obstruía los oídos con palabras obscenas, un vendedor empeñado en hacerle adquirir cremas anticonceptivas, una anciana que hablaba a gritos con otra sentada 10 hileras detrás de ella, un joven que lanzaba pelotas confeccionadas
confeccionadas con goma de mascar a los vecinos de asiento, un señor de espejuelos empecinado en relatarle el desarrollo de la obra teatral, una mujer de unos 100 años ataviada cual niña de 10 que llegó a proponerle hospedarse esa noche en el hotel El Lago con ella, un individuo con uniforme de chofer cuyo aliento despedía olor a agua de albañal, un militar empeñado en impartirle a su esposa una conferencia sobre posibilidades terapéuticas de los dramas teatrales y de una señora ataviada como una verdulera del mercado. Terminó en un incómodo sillón de madera de la última fila, en espera de que se encendieran las luces del escenario. Cuando se encendieron, quedó sorprendido por la sencillez de la escenografía. Una silla de tijeras colocada en el centro del entarimado y un sofá contra el telón de fondo. Las paredes de la supuesta habitación en la zona de los costados eran dos mamparas de cartón pintadas con brochazos irregulares. De inmediato, entró un hombre barrigudo, de calvicie pronunciada, que chocó con la silla y mientras se levantaba de espaldas al público mostrando sus nalgas velludas, declaró: "Los invito a presenciar la comedia de la vida, una comedia donde existe un rey Gaspar enfermo de melancolía, el que se complace en recoger colillas por los parques solitarios mientras los integrantes de su cuerpo de consejeros se hallan muy ocupados en hacerse cosquillas en los huevos". Molesto, Clastot el ginebrés se puso de pie. No estaba dispuesto a tolerar groserías, por muy famosa que fuese esta compañía teatral y por muy buenos actores que dijese tener. Empujó la puerta que suponía de salida y tuvo frente un escenario idéntico al anterior. En este, un hombrecillo insignificante vestido con un mantón de Manila color violeta acababa de entrar. «Yo soy el rey Gaspar», dijo. Salió de nuevo por la puerta que supuso de salida. Otra vez el mismo escenario donde un hombre de larga cabellera con un rimero de libros debajo del brazo, arrodillándose frente al rey hizo saber: «Yo soy el poeta». De nuevo Clastot pretendió salir a la calle. Otra vez estuvo frente al mismo escenario e idéntica escenografía que los anteriores. Ahora fue una especie de fraile tonsurado quien alzó los brazos al cielo, contrito, y con ojos lacrimosos besó una mano del rey. Acto seguido rogó: «Oh, suma majestad, no me adivinéis mi futuro con vuestro astrómetro. Prefiero vivirlo». Luego de otros 4 intentos fallidos de escapar de aquel teatro circular, ocasiones en que debió escuchar sucesivamente la autopresentación de una gruesa señora vestida de bruja, un militar con los entorchados del almirantazgo, un anciano arrodillado y una prostituta de arrabal, logró salir por una puerta de servicio y descubrió que acababa de despertar. Desde 2 días antes, luego de la experiencia como secretario de las actas, se había escondido en un recodo del río Axdos y allí la mano enguantada no había logrado encontrarlo. Miró hacia el agua que corría tranquila, sin remolinos visibles, libre de basura. El sol reverberaba contra el agua partiéndola en miríadas de diamantes convertidos en lenguas de fuego. De momento vio el paquete flotante y se creyó salvado. Al fin le llegaban todos los bocadillos dejados de consumir, pensó reconfortado. Apoyando el pie encima de una piedra, alargó la mano y alcanzó el paquete amarrado con cordeles de cáñamo que flotaba protegido por una cubierta impermeable. Nervioso, zafó las ataduras y dentro, para sorpresa suya, solo encontró un papel amarillo con la nota siguiente: «Esta noche será la más feliz en Creti. Luego de la captura de Juan de Equidad, nos proponemos celebrar el cumpleaños número 10 millones de nuestro rey». Lanzó al agua la hoja de papel amarillo y dejó que sus brazos colgaran inertes, mientras los ojos observaban el viaje de aquella especie de barquichuelo a través de la corriente del río. Acomodó el cansado cuerpo encima de una piedra y llevándose las manos a la barbilla, apoyó los codos contra los muslos. Juan de Equidad no se rendiría, estaba seguro, aunque el mariscal Caibás Jubitas le llenase el cuerpo de cuartos de luna azules. Carecía de importancia el hecho de que el rey Gaspar alterase las fechas con el astrómetro o que fuese capaz de cubrir con su capa regia el sol y apagar su luz. Lo verdaderamente importante era el descubrimiento suyo. Había encontrado el valor necesario para luchar contra las reglas de la Sociedad Universal de los Goces. Y ese descubrimiento lo llevó a una reflexión superior. El rey había aplicado el método milenario de comprarle la conciencia a quienes se le rebelaban, por el módico precio de 5.000 tomines. Los pocos que no aceptaban este trueque debían soportar las marcas en sus cuerpos de los cuartos de luna. De esa manera, concluyó, el monarca no era el tontuelo que había hecho creer el narrador a sus lectores. Gaspar Único en realidad estaba preparado para nadar en todas las aguas, sabía bracear en las revueltas y hasta tomar aliento para sumergirse en las más profundas durante cientos de años. O sea, que el rey Gaspar perteneció a la estirpe de Herodes cuando de perseguir a Jesucristo se trataba y supo discursear de la manera siguiente ante los verdaderos amantes de la fe. Y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que sois llamados por el Espíritu Santo. Y sed agradecidos de mí que vengo a liberaros de las falsas doctrinas. O sea,
que al rey Gaspar pudo vérsele entre las huestes de Escipión Emiliano guerreando contra Cartago y luego, al comprobar que lo habían dejado solo en medio de un combate, convenció a los cartagineses de que él era un pobre tragaespadas, saltimbanqui y prestidigitador. Para demostrarlo engulló 2 puñales de un solo bocado y extrajo de la boca una paloma blanca. O sea, que el rey Gaspar navegó en el mar proceloso de los moros, y al ver que retrocedían durante el sitio de Granada, juró fidelidad eterna a los reyes católicos. O sea, que el rey Gaspar estuvo unido a Pedro de Alvarado en negocios de trapisondas y logró engañar a Cortés durante la recaudación del oro y la plata. O sea, y en resumen, que el rey Gaspar, de rostro almibarado para con amigos y enemigos, de manos suaves cual el terciopelo, tez muy blanca de quien jamás ha soportado el sol del trópico, es un individuo proclive a las fintas intelectuales cuando comprende que sus intereses personales están amenazados. Como conclusión a tales razonamientos, Clastó el Ginebrés logró comprender los inicios del poder del rey, cuando su consejero principal Benjamín Toresano le llegó con la noticia de que en la isla de las Rosas unos mendigos se habían alzado en armas y marchaban en dirección a Creti. ¿Quién viene al frente de ellos?, preguntó, llevándose la mano derecha a los fondillos. Un tal Caibaset Jubitas, contestó el consejero con intenciones de encender las brasas de un fuego anterior. Caibás tenía ínfulas de coronel y a su majestad los coroneles le recordaban la dictadura de Grecia, donde lo tuvieron detenido por órdenes de Sacadopoulos y le habían aplicado la picana eléctrica en los testículos. Hágalo venir a mí, ordenó el rey, conocedor de que Caibaset Jubitas gustaba del ron y solo era capaz de insubordinarse contra sus subordinados, y eso después de haber bebido 100 botellas de vino de estrellas a la orilla de una playa mientras sufría los rigores del simulacro de una guerra. En 2 minutos la orden del rey Gaspar fue cumplida. 5.000 tomines, propuso Gaspar yendo al grano. Le regalo mis mendigos, fue la respuesta de Caibaset Jubitas cuando vio que además de los billetes le ofrecían en una bandeja de plata los entorchados del mariscalato. Y al comprender la fuente del poder detentado por el rey Gaspar durante cientos de milenios, pensó en su maestro Salvador Lemur e imaginó cuál hubiera sido su proceder de haber llegado un día a las costas de Creti en un bote de madera. No anduviera como yo, dijo en voz alta Clastó, conversando consigo mismo para espantar la soledad en que se encontraba, ¿qué haría acontecido porque no he logrado hablar frente a frente con Juan de Equidad otra vez? Aquella actitud al parecer desencantada de Clastó el Ginebrés no lo era en realidad. Significaba simplemente que comprendía sus limitaciones como individuo, convencido de que cualquiera en su lugar hubiese cometido el mismo error suyo de aceptar el nombramiento de embajador ficticio en lugar de haber dejado su corazón junto a los mendigos. Ah, Juan de Equidad, casi gritó esta vez, con el llanto a punto de escapársele, cuán poco estarían lamentando los mendigos tu muerte si se limitaran a erigirte un monumento de piedra en una cueva de la isla de las Rosas. Este segundo lamento de Clastó, en cambio, carecía de lógica. Y solo era explicable porque en Creti únicamente estaba autorizada a informar la agencia de prensa oficial, la cual hizo rodar por todos los confines del reino el infundio de la captura de Juan de Equidad. En ese mismo instante, el líder popular acababa de quitarse el calzoncillo en la única habitación de una cabaña de paja y tierra allá en la isla de las Rosas, con intenciones evidentes de ascender al monte de Venus de su amada, una campesina rescatada a balazos de la Clínica de los Milagros, donde se le mantenía recluida para curarla de la obsesión de llevar un hijo durante 9 meses en el propio vientre, en lugar de entregar su óvulo a la máquina reproductora. También desconocía Clastó que un joven mendigo, de manos enguantadas y el rostro cubierto con un negro antifaz, lo buscaba para entregarle 2 bocadillos sustraídos de las alacenas del rey Gaspar. No obstante esas dudas, Clastó el Ginebrés supo imponerse a sí mismo, a sus deseos escondidos de haber sido un embajador de verdad, y con una letra menuda y regular anotó en el aire para que todos se enterasen. En Creti hubiera podido ser un aristócrata de rancia nobleza, pues me habrían pagado el invento del arcabuz con todos los títulos nobiliarios existentes. En cambio, soy un fugitivo que no se aviene a lamerle las manos al maestre Sala Benedicto ni a sostener discusiones filosóficas con Benjamín Toresano. Concluida esta descarga emocional, el ex embajador de los universianos hizo saber a su cerebro: no descubriré América ni seré el primero en viajar a la luna. No obstante, el lugar que me corresponda lo ocuparé con dignidad. Una vez tomada esta decisión, que resultaba definitiva e irrevocable, Clastó el Ginebrés salió de su escondite y caminó por las amplias avenidas de Creti. En uno de esos giros del cerebro mediante los que conversaba consigo mismo, se dijo que la superioridad del hombre sobre los animales no estaba en saber fabricar artículos con las manos ni en elaborar teorías con su intelecto, sino en ser capaz de ejecutar cualquiera de esas acciones con amor. Llegó a la costa pedregosa donde había dejado escondido el bote entre los mangles resecos. Aunque ya el sol estaba ocultándose en el horizonte,
Comentó consigo mismo que aún le quedaba tiempo para salvarse, lo que significaba salvar su propia honra. Decidido, saltó a la embarcación y puso proa rumbo a la isla de las Rosas. Este es el final del capítulo 18 de la novela A la jaula de los goces del escritor Andrés Casanova. Es también el final de la novela.